Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Sí. Ahí ya se habla, se va a escuchar. Sí, perfecto. Buen día. ¿Qué tal? ¿Dónde el streaming? ¿Por qué cámara sale para no quedar afuera? ¿La cámara de streaming por dónde está? Bien. Bueno, no voy a presentarlo mucho, Facundo. Eh, lo vi el sábado de la noche con Mirta. El viernes nos vimos en un cumpleaños. Sí, 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 sí. Así que es como un rockstar del conocimiento y la ciencia argentina. Sí. No sé si estás más del lado del rockstar o más del lado del conocimiento. No sé cómo te definís. Pero creo que es interesante y un poco lo que lo vamos a poner es el marco de Truly Human. O sea, cada vez más, digamos, en un mundo de conocimiento donde la estrategia de Accenture está totalmente centrada en la gente y lo que sabemos hacer y lo que podemos proponer, digamos, para que el mundo sea un poco mejor, que es nuestra misión, ¿no? Mejorar cómo el mundo vive y trabaja, pasa por nosotros, pasa por el espejo y pasa por ser mejores. Y ser mejores no es solo tomar 20 cursos, saber cómo funciona un sistema financiero o cómo funcionan, no sé, las transacciones operativas de una petrolera, sino pasa por conocernos en el espejo y vincularnos cada uno mejor y por los cuatro cuadrantes, ¿no? Digamos, el corazón, cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo espiritualmente en el buen sentido y en el sentido amplio de lo espiritual, cómo funcionamos y cómo estamos bien con nuestro cuerpo, es parte de cómo somos mejor en un mundo de conocimiento y en un mundo abierto como Accenture. Con lo cual, sin más, eh, digamos, explicación, Facundo, todo tuyo. Bueno, ¿se escucha bien? Es un gran placer
Voy a parar. Estar acá, por lo menos voy a parar para la introducción. Después voy a hablar sentado. Felicitaciones por su trabajo, es una empresa que yo admiro, y también admiro a mi amigo Sergio, con el quien compartimos la lucha para que la sociedad presione por el paradigma del conocimiento. Para nosotros el conocimiento es como la democracia, no pasa por un gobierno, ni por una persona, ni por un servidor público transitorio, pasa por una sociedad que pida conocimiento como pidió democracia. Hay diferentes maneras de luchar por el conocimiento, una es como hace Sergio, desde la economía del conocimiento, empresas que tienen conocimiento, pensar a la Argentina como producción de conocimiento, cosa que también hago yo, a menor escala. Yo llegué en Buenos Aires en tren a los 17 años, de Salto, ningún contacto. Fui a Flores, un departamentito, no conocía a nadie, ni hablaba inglés. Y la única herramienta o arma que tuve fue la educación. Y hoy firmo 1000 salarios por mes entre INECO, el ecosistema entre INECO y Favaloro. Es un ecosistema enorme que hemos creado y a raíz del conocimiento. O sea, mi historia de vida es el conocimiento, mi única arma fue el conocimiento. Tengo los problemas que tiene alguien que tiene empresas y que tiene responsabilidades laborales, económicas. No soy un intelectual solamente de escritorio, tengo acción, pero trato de retirarme de eso y ir al laboratorio, ser médico, dejar a los CEOs, a los economistas, a los empresarios del grupo de INECO y Favaloro, Neurociencias, con la Universidad Favaloro, que se dediquen al día a día. Y yo trato de no tener burnout con todas estas cosas del día a día, y lucho permanentemente con la charla que voy a dar hoy para retraerme y poder focalizarme sobre todo en la parte del conocimiento que para mí es esencial, es invertir en el ser humano. Por décadas los economistas, inclusive ahora muchos economistas, piensan que hay que hacerlo duro, crecer económicamente, macroeconómicamente, infraestructura, y luego, si nos sobra algo, invertir en primera infancia, en educación y en salud. Yo pienso al revés. Y muchos economistas hoy están pensando a pensar al revés, que primero hay que invertir en el ser humano, en el cerebro, en el contexto. La pobreza, por ejemplo, es un contexto de toma de decisiones. Si ustedes hoy vivirían en la pobreza, vamos a hacer el ejercicio. Todos ustedes, y yo también, vivimos en la pobreza. Como los recursos cognitivos son limitados, todos los seres humanos tenemos recursos cognitivos limitados, de eso también vamos a hablar hoy. Nosotros vivimos automáticamente, vamos a hablar de eso, pero créanme, después le voy a explicar que los recursos cognitivos son limitados. Nosotros tenemos recursos cognitivos limitados, por eso vivimos automáticamente, no podemos racionalizar permanentemente, nos agotamos. Como los recursos cognitivos son limitados, si nosotros viviríamos en la pobreza, usaríamos los recursos cognitivos que tenemos hoy para elegir la corbata o el suéter, o taxi o colectivo, o qué hacer en el trabajo, responder mail, todos esos recursos cognitivos, o qué va a hacer la semana que viene, o dónde pasar Navidad, todos estos recursos, o qué hacer el año que viene, o aplicar a tal beca, todos estos recursos cognitivos, si uno vive en la pobreza, los usa para ver qué va a comer en un ratito y dónde va a dormir. Entonces, el contexto influye en la toma de decisiones y condiciona la toma de decisiones. Entonces, no podemos solamente hablar de conocimiento a nivel país con 30% de pobres, porque eso impacta en los recursos cognitivos. Si además tenemos de 10 chicos, 4 que están malnutridos en la Argentina, la malnutrición, no solo desnutrición, sino obesidad, anemia, pero todo impacta en el cerebro. Si tenemos de 10 chicos hoy en la Argentina, 4 malnutridos. Repito, de 10 chicos, 4 con malnutrición, no solo desnutrición. Si además 30% de pobres, la mitad de los chicos de 17 años viven en la pobreza. Además hay muchos que son pobres y que malnutridos, y además que no trabajan ni estudian en un contexto. Y además, si alguien tiene la suerte de ir al colegio, que es otra situación, muchos que no juegan el partido de la escuela, por eso
invertir en educación no es el problema, hay que incluir. Que en Argentina se ha hecho bastante bien en los últimos años de incluir, pero no se aprende. De 100 chicos que entran al colegio, en la primaria, se reciben alrededor de 43 en la secundaria. O sea, la mayoría no termina el colegio. Y de los que terminan, solamente la mitad comprende un texto. Pobreza, malnutrición, entornos sin trabajo, sin motivación, y el que zafa de eso y entra al colegio no aprende. Si nos enfocamos en la economía del conocimiento solamente que hay que hacer, es como dedicarse al rugby. O sea, en Argentina ahí están los Pumas, pero no somos todos rugby porque tenemos los Pumas, somos buenos los Pumas. Porque quiero plantear esto porque tenemos la sensación, el sesgo que somos creativos los argentinos. Ojo que la mayoría de los argentinos no jugamos el partido de la creatividad. Somos creativos para ver qué comemos en un rato, para ver cómo dormimos, porque es como decir que los argentinos jugamos bien al rugby. Bueno, un sector de la Argentina juega bien al rugby, pero la mayoría no jugamos al rugby. El conocimiento pasa eso. Un sector de la Argentina tiene acceso al conocimiento. Puede ser creativo, ir a Estados Unidos o hacer empresas, pero la mayoría no juega el partido del conocimiento. Entonces, con Sergio estamos los dos trabajando, además de nuestra amistad, en el conocimiento de diferentes lugares. Y me gustó mucho lo que ustedes hicieron ahí. Voy a hablar también, no tenía pensado hablar. Tecnología, economía, creatividad, innovación, neurociencia y política. Voy a hablar de cómo los que estudiamos la mente podemos aportar a todos estos conceptos. Pero mi charla tiene que ver con cuerpo, corazón, mente y sobre el estrés laboral. Pero para empezar, con la parte técnica, con la parte concreta, voy a leer un capítulo de estrés, son 2 o 3 párrafos de nuestro libro con Mateo, Usar el cerebro, porque me pareció que es mejor leerlo y reflexionar entre todos. Voy a leer 2 cosas que ya están escritas, después se las puedo mandar. El estrés, que es el estrés cognitivo, y luego que es el estrés laboral o burnout. Y después vamos a hacer la charla de cómo funciona el cerebro, lo que sabemos, cómo decidimos, de cómo las emociones influyen en nuestro pensamiento. Después vamos a hacer un poquito de cambio. Y después vamos a hablar de creatividad, innovación. Y después, cuando termine los 50 minutos de mi charla, voy a invitar a Sergio a que hagamos un ping-pong entre los dos, porque cada vez que hablo con él me inspiro y puedo aportar desde la neurociencia cosas y además dar lugar a preguntas. ¿Les parece bien? O sea que va a haber de todo. Sobre el estrés y las funciones intelectuales. Y reflexionen sobre ustedes. Las prioridades que uno se impone para su vida tienen como rasgo característico, muchas veces, el alto valor que le otorgamos a nuestro rendimiento. En nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestros estudios, queremos, como una máquina que se esfuerza por trepar a la cima, rendir al máximo. Pero la exigencia desmedida no es el resultado de una inteligente estrategia, ya que como el motor de un automóvil, esta exigencia desmedida puede dañar todo el sistema, aun cuando para el futuro solo se pida regular. Y esto nos pasa porque tenemos, y créame que se lo digo como experiencia personal también, porque a medida que yo estudio estos temas, vivo y soy un ser humano y me pregunto, y me pasaron cosas de cuando creamos INECO de la nada. Yo renuncié a Fleni en el 2005 y empecé a pensar INECO. Fueron 10 años de mi vida de loco y ahora me acuerdo que al principio estaba contento, estaba entusiasmado y a los 5 años, después de tanto esfuerzo, llegaba una casilla de mail y decía, seguramente pasé por estar quemado en una etapa. Entonces le hablo como persona, no solo como científico. Uno tiene la falsa idea de que hacer cosas va a llevar al éxito. Todos vivimos con esta sensación. Tenemos que hacer cosas porque nos va a ir bien. Eso es algo que no está demostrado. La vida tiene muchas variables. Muchas variables. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos
en el día a día ustedes viven, y yo y todos tendemos, porque vivimos automáticamente, voy a repetir esto varias veces, pensando qué hacer. Ahora estar acá, Sergio dice, bueno, estoy ocupado, tengo que aguantar a Facundo, mi amigo, tengo que venir. No digo que sea Sergio, pero en general tendemos a pensar así. Uy, después tengo tal cosa, ya estás pensando tal cosa. Lo que debería hacer Sergio ahora para estar más feliz, con más bienestar, aunque no le guste mi charla, es concentrarse en mi charla. Vivir el momento. Estamos permanentemente rumiando sobre lo que no hicimos, sobre lo que podría haber pasado y no pasó, y sobre el futuro. Y nos olvidamos del bienestar que es el presente, es concentrarse. Donde va un cerebro atento es un cerebro feliz. Y el punto de mi charla es que si no tenemos bienestar o felicidad no podemos ni trabajar bien, ni tener una gran empresa, ni un gran país. De hecho, ustedes saben que el bienestar ahora está tomando peso en medidas de los países. El PBI ha quedado medio vetusto. Hoy se empieza a medir el bienestar, o sea que estamos hablando del bienestar personal, del trabajo, pero también de los países. Y el primer consejo es vivir el presente, disfrutar de esa charla, aunque no les guste, focalizarse, estar atento. Un cerebro atento es un cerebro feliz. Pero estamos permanentemente pensando en qué hacemos en lo siguiente. Estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para una acción. O sea, cuando estamos por hacer algo o para actuar, hay en el cuerpo ciertos cambios fisiológicos y eso es el estrés, es normal. Porque básicamente lo que hizo la especie humana, lo que hicimos nosotros, es sobrevivir. Nosotros, en la evolución de miles de años, básicamente lo que hicimos como especie, huir del peligro y buscar el placer. Y es básicamente lo que seguimos haciendo. Huir del peligro y buscar el placer. Eso es lo que hicimos y hacemos como especie. Y para huir del peligro, tenemos que detectarlo y prepararnos para la acción, para irnos. Porque nuestros antepasados, el cerebro no cambió en miles de años. Nuestro cerebro es muy parecido o similar al cerebro de hace 100.000 años. Que ahí les quiero una reflexión, después vamos a ver de la tecnología, cómo afecta la tecnología al cerebro, está todo el día conectado. Desastre. Les vamos a hablar de eso cuando... Mismo cerebro que hace 100.000 años, pero con una demanda tremenda. No está preparado el cerebro para estar todo el día conectado. Así que apaguen los celulares, disfruten, nada de WhatsApp. Van a ser, no sé si les va a gustar la charla, pero van a ser más felices por este momento. O sea que el estrés es un mecanismo fisiológico normal que nos prepara para la acción. Y básicamente nuestros antepasados estaban en el bosque, veían una sombra. ¿Y qué es? ¿Una rama que pone una sombra o un oso? Disparaban. Porque si se ponían a pensar mucho, por ahí no existían. Porque era un oso. Preferible equivocarse y pensar que era una rama y dispararse que equivocarse y pensar que era una rama y quedarse, porque por ahí era un oso y se lo comían. El estrés, entonces, tiene en principio una función que permitiría la adaptación del individuo al entorno, al medio, a los cambios del medio. Cuando las demandas del medio son excesivas, miles de mails, reuniones, WhatsApps, frente familiar, frente laboral, frente económico, frente de estatus social, que es lo que pasa entre los 25 y 60 años. De hecho, hay una U de felicidad en algunos países del mundo, que se ha estudiado, donde uno es bastante feliz hasta los 20, 25 años, después es bastante infeliz, no importa la economía ni nada, hasta los 60, 65 años, y después vuelve a ser feliz cuando ya uno no va a ser Maradona, ni Papa, ni nada, ya después de los 60, vía libre. Hay como una U, vean la tapa de The Economist, pongan de You of Happiness, y van a ver The Economist, y van a ver que le dedicó una tapa. Menos en Argentina hay una L. O sea, no hay una... Porque el contexto es tan tóxico a veces que... También un estudio de mi amigo Gabriel Floglia, un economista de acá. Cuando las demandas del medio son excesivas, intensas o prolongadas, superan la capacidad de resistencia y de adaptación del organismo
y se produce el distrés o estrés patológico. O sea, el estrés es normal. Yo tengo un examen mañana, tengo que entregar un trabajo, tengo que entregar un paper, en mi caso, científico, hay un deadline, que nos pusieron la revista científica, nos puso un deadline, estamos con estrés, tengo que tomar café, concentrarme, estar con mi equipo, hablar. Ahora, está bien, puedo aguantar un día así, pero no puedo aguantar meses así. El distrés es el resultado, o estrés patológico, es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno. Evaluado por el individuo como amenaza que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. A veces las demandas nos desbordan. Nosotros no sabemos adaptarnos y esto pone en peligro nuestro bienestar. Nos estresamos cuando sentimos que no podemos afrontar lo que el medio nos solicita. Cuando el medio nos supera, cuando las demandas nos superan, nos estresamos. Niveles moderados de estrés pueden ser estimulantes para el cerebro, mientras los niveles prolongados y altos de estrés pueden tener efectos negativos en la memoria y en funciones cognitivas. O sea, si yo tengo un paper, termino un paper esta noche a las 12, porque lo espera la revista a las 12 de la noche de acá, está bueno tener un poquito de estrés, estar con el equipo, ping-pong. Ahora, si eso lo mantengo por semanas, meses o años incluso, el impacto cognitivo es tremendo, el impacto en la memoria. Y hay una fisiología de esto. El estrés, tanto el físico como el psicológico, porque hay un estrés físico que es de hacer cosas, pero hay un estrés psicológico. Uno puede estar en la playa y tener ese estrés, uno puede estar en el Caribe y tener un estrés psicológico, pensando, rumiando, que, yo estoy acá ahora, la verdad que no estoy pensando en esto, pero podría estar, ahora no, porque estoy hablando y concentrándome en la charla, decir, yo soy rector de Favaloro. Ahora están reunidos en el board de Favaloro, Roberto y Liliana, y están pensando en echarme. Podría pensar eso. Espero que no pase, ¿no? Pero podría pensarlo. Y ese pensamiento me genera estrés. O sea que no es necesario estar en Buenos Aires trabajando de un lado para el otro, en el caos del tránsito, para tener estrés. Es más, uno puede estar ahí, si tiene una manera de reaccionar o de responder a la realidad bastante eficaz, puede estar tranquilo en el medio del caos de Buenos Aires. Y uno puede estar en la playa, en el Caribe, pensando que lo van a echar del trabajo, que la pareja lo está engañando, si va con amigos al viaje o amigas, o que cualquier cosa, y se produce un estrés psicológico. O sea que no es la solución irse al campo o a la playa, sino la realidad no la podemos cambiar, sino el tema es cómo enfrentamos la realidad. El cerebro tiene recursos. Perdón. Es el borde de Favaloro. Uy, perdón. Vamos a la parte fisiológica. El estrés, tanto físico como psicológico, dispara la liberación de cortisol, que es una hormona que se produce arriba en las glándulas suprarrenales. Arriba del riñón hay dos glándulas, son glándulas suprarrenales, que producen cortisol. Y en el cerebro hay receptores se llama receptores de glucocorticoides, que se encuentran básicamente en dos áreas. En el hipocampo, que son dos estructuras en la base del lóbulo temporal, que son un caballito de mar, que tienen que ver con la consolidación de la memoria. O sea, que fíjense cómo el estrés tiene un mecanismo fisiológico. Se produce cortisol en las glándulas suprarrenales y los receptores más importantes de glucocorticoides en el cerebro están en las áreas claves de la memoria y el lóbulo frontal, las áreas ejecutivas, de toma de decisiones, de planificación. O sea que hay una fisiología de por qué el estrés crónico nos hace tener menos memoria, dificultades en planificar, en tomar decisiones. Diversas investigaciones han demostrado que la memoria episódica, la memoria de cuándo y dónde, se afecta con altos niveles de cortisol. O sea que hay un mecanismo fisiológico que explica por qué el estrés crónico afecta las áreas del cerebro encargadas de modular la memoria y las funciones ejecutivas, planificación, toma de decisiones, etc. También en la depresión se libera cortisol. Y a su vez es un círculo vicioso, porque el estrés crónico produce depresión. Depresión
no es cuando alguien está tirado en la cama, totalmente apático, es un grado extremo de depresión. Yo creo que acá debe haber algún porcentaje de gente depresiva o deprimida. Depresión es cuando alguien no puede dormir, le cuesta, cuando hay varios síntomas por semanas de lo que voy a nombrar ahora. O sea, que uno puede vivir con la mochila de la depresión o de la distimia y no estar tirado en la cama apático. En el fondo eso es más claro que es depresión, pero quiero hablar de una depresión subclínica. Inclusive hay mucha gente que trabaja y que se carga la mochila del día a día estando depresivo. Dificultad en síntomas, varios síntomas de estos por semana, por varias semanas pueden ser un estado depresivo. Dificultad para conciliar el sueño, levantarse varias veces a la noche o dormir mucho, que nos cueste, que nos tire la cama. Estar más irritable. Sentirse más viejo, más feo. Dificultad para tomar decisiones. Postergar las cosas. Dolores inespecíficos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolores de espalda. Disminución de la libido. Sentimientos de culpa, de que alguien nos castiga. No interesarse por el prójimo. Viene un sobrino que queremos y que siempre nos contaba sus cosas y ahora ya no me interesa. O viene un amigo, una amiga, interesarse menos en el prójimo. Estar menos interesados en los demás. Llorar, tener tendencia al llanto o no poder llorar. No estoy afónico, no llorando. Voy a tomar agua. Son síntomas que forman a veces un clúster de síntomas y que marcan que alguien puede estar depresivo. O sea que la depresión, que es algo que pasa en las empresas, la ansiedad patológica, el estrés patológico, es más frecuente. Por eso también hay mucho interés en el cerebro. Porque las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad en el mundo, más que el cáncer y la enfermedad cardiovascular. Porque cuando uno habla de enfermedad del cerebro, no habla solamente de Alzheimer, traumatismo de cráneo, epilepsia, autismo. Habla también de estrés crónico, es una enfermedad del cerebro. Insomnio crónico es una enfermedad del cerebro. Depresión es una enfermedad del cerebro. Adicción es una enfermedad del cerebro. La adicción no es un déficit moral, una debilidad moral. El cerebro tiene un sistema de recompensa que es un circuito que está en la base del cerebro. Y se descubrió hace unas décadas cuando unos investigadores agarraron unos animalitos, pusieron un botón en el piso, el animalito con la pata podía apretar el botón, ese botón activaba un electrodo que activaba un circuito en la base del cerebro que se llama reward system o sistema de recompensa cerebral, y los animalitos se morían sin comer, sin beber y sin dormir apretando el botón. Porque apretaban el botón y el electrodo activaba ese sistema de placer, del circuito de placer, que liberaba dopamina, entre otras cosas, que es un neurotransmisor estimulante. O sea, los animalitos se morían de placer, porque tenían la posibilidad de apretar el botón con la pata, activaba el electrodo, ese circuito de placer, llamado reward system, se activa con la cocaína, con la hamburguesa con queso, con el trabajo. Ser workaholic tiene el mismo mecanismo, ser adicto al trabajo tiene el mismo mecanismo cerebral que ser adicto a la cocaína. Pero es mejor ser adicto al trabajo que socialmente. Pero el mismo mecanismo cerebral. Así que por eso hay interés en el cerebro, porque más allá de que todos tenemos cerebro y nos gusta saber cómo decidimos, cómo la emoción genera conductas o modula la memoria, la toma de decisiones, qué es la creatividad, cómo surge la creatividad, es prevalente. Los síntomas de esto que estoy hablando yo son prevalentes en cualquiera de nosotros. Quiero hablarles ahora de, y después vamos a, más que nada, la charla sin leer, al burnout, al título de la charla, que es estar quemados. Ya que saben qué es el estrés, que es la respuesta
normal del cuerpo para la acción, que nos prepara para la adaptación al cambio. El tema es que cuando la demanda externa es intensa, es grande y no podemos responder, hay un distrés o estrés patológico. Y saben un poquito la fisiología. El burnout es un estrés laboral. El burnout es un estrés laboral, como ustedes saben. Decimos, estamos quemados. El mayor síntoma, el síntoma más claro es cuando lo único lindo del día es el café de la mañana. Después ya viene lo único lindo cuando levantamos es el café. Después ya viene todo, o emails, pedidos de reunión, y ya nos molesta todo, bueno, me mandan un mail a ver qué está pasando. Es un estado, el burnout, de decaimiento físico, emocional y mental, caracterizado por padecer cansancio crónico. Uno está permanentemente cansado, está cansado durante el día, aunque no hizo mucho. Pero ¿cómo? Yo hace unos años escribía o hacía tantos reportes y ahora ya no hice uno y estoy cansado. No sé si le suena. Sentimientos de desamparo, de vacío emocional. Actitudes de cinismo o negativas hacia el trabajo. Lo que nos gustaba ya nos irrita. En mi caso, la ciencia es un desastre, no descubrimos nada, la neurociencia... Uno empieza a ser cínico con lo que hace. Empieza con lo que amaba antes, el estado este de decaimiento físico, mental, empieza a tener... empezamos a tener pensamientos negativos sobre lo que hacemos, lo que nos gustaba, que es mentira, es el estado que nos produce ser cínico ante... Todo esto se manifiesta por un agotamiento emocional y pérdida progresiva de la energía vital y una desproporción entre el trabajo realizado y el cansancio experimentado. A veces, repito, hacíamos muchas cosas en un día. Cuando tenemos burnout, estamos quemados, hacemos poco, pero nos sentimos muy cansados. Digo, ¿cómo? Antes yo rendía mucho más. Si tienen un síntoma así, estén alertas. No sé qué me pasa, no hice tanto y estoy muerto. También hay irritabilidad, queja, pérdida de capacidad de disfrutar del momento. Después surge una deshumanización o desconsideración por el otro. Se tiende, ante la imposibilidad de manejar esta situación, se tiende a ser hostil con el entorno, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con el jefe. La falta de realización personal es la tercera fase. La pérdida de ideales repercute en la autoestima y en los sentimientos de autoeficacia. Los síntomas físicos más comunes de estar quemados son fatiga crónica, dolores de cabeza. Esto, lo que dije antes era lo que pensamos, lo que nos pasa internamente, pero ahora, ¿cómo puede uno tener síntomas que están bastante relacionados con lo que el estrés crónico, la depresión? Fatiga crónica, dolores de cabeza, alteraciones del sueño, gastrointestinales, pérdida de peso, que es otro síntoma de la depresión, aumento de peso o pérdida de peso. Sentimientos depresivos, falta de concentración. No nos podemos concentrar, no podemos leer, releemos las cosas porque no nos queda. Falta de motivación para acudir al trabajo. Abuso de drogas, mucho café, mucho alcohol, tabaco, fármacos. Incapacidad para relajarnos. Estamos como permanentemente con un motorcito en marcha. Y también tendemos a aislarnos. No, me quedo en mi casa, me quedo viendo series, no quiero hablar con nadie, no quiero... ¿No les pasa, no? ¿Cuándo nos quemamos? Cuando existe mucha sobrecarga laboral o cuando aquello que queremos realizar ya se nos torna repetitivo y monótono, no nos estimula. El ambiente físico o social influye. Por ejemplo, cuando trabajamos en lugares ruidosos, pequeños, por poca ventilación, cuando el entorno también influye, o cuando las relaciones con nuestros superiores se deterioran.
O sea, tener un jefe o una estructura por arriba de nosotros compleja, o una relación compleja con ellos, nos puede causar estrés o estar quemado, aunque en términos de demanda laboral no sea mucho, tener una relación complicada con el jefe, con los superiores, produce un estrés psicológico. También puede esto ser causa por las características de uno, ser un poco obsesivo y buscar la perfección en todo. De hecho, lo que hace este aparatito es disparar conductas ansiosas, obsesivas y compulsivas. Estamos todo el día chequeando el WhatsApp o el mail. ¿Y qué quieren? ¿Qué va a pasar? Pero no podemos vivir. Ahora no pueden vivir ustedes sin chequear. ¿Qué quieren chequear? Sí, la tecnología nos dispara conductas a lo que tenemos tendencias obsesivas, ansiosas y compulsivas. Esto es un gatillo. O sea, también características personales, tendencia a ser obsesivo o ser obsesivo, perfeccionista. Es un caldo de cultivo enorme para estar quemado. La detección temprana es fundamental para prevenir el malestar generalizado que provoca, pero en todo caso, para prevenirlo o tratarlo, es fundamental reservar tiempo y espacio para las cosas que nos despejan y nos hacen disfrutar la vida, como los hobbies, deporte, contacto humano. Contacto humano es clave. Ahora voy a hablar un poco del bienestar. ¿Qué nos da bienestar? Esto lo escribí yo, así que se los mando como parte de la charla, y lo de estrés también, está en el libro. Ténganlo, porque es importante. Esas son las dos definiciones de los temas que me pidieron que hable, pero ahora voy a hablar de cómo funciona la mente, de cómo funcionamos y de qué nos da bienestar. Como estamos un poco estresados por el tema de estar quemado, voy a hablar primero de bienestar un poco. ¿Qué nos da bienestar? Hay muchos estudios, y ya les digo, los economistas están empezando a hablar de bienestar, los países están midiendo el bienestar, están empezando a medir la felicidad y el bienestar, y hay una ciencia de la felicidad. Hay dos tipos básicamente de bienestar o felicidad. Uno es el que hablamos un poco recién, es meditar, estar presentes, estar atentos, estar conectados. El ejercicio físico es muy importante, la alimentación, contacto humano, ciertas cosas que nos producen un bienestar. Hay altas chances que tengamos más bienestar después de hacer ejercicio, después de tener buen contacto humano, de concentrarnos en el presente, de meditar, de no rumiar para qué vamos a hacer en los próximos minutos, y qué pudimos haber hecho y no hicimos, concentrarnos en el presente, relajarnos, eso es muy importante. Ese es un tipo de bienestar. Hay otro tipo de bienestar, que es estar orgulloso con la conciencia de uno, con lo que uno es, con lo que uno hizo. En mi caso, por ejemplo, decir, bueno, llegué a los 17 años en un tren a Buenos Aires y hoy hemos creado un ecosistema de neurociencias donde jóvenes pueden venir de otros países y por ahí estoy un poquito más gordo, por ahí tengo menos pelo, por ahí estoy un poco estresado, pero es otro tipo de bienestar, estar orgulloso de lo que uno es, hizo, que no se traicionó. Y quizás esté un poquito estresado en términos de que no medita tanto, de que está un poquito quemado. No sabemos en la ciencia cuál de los dos hace bien a la salud, o mejora la salud. O sea, no tenemos ni idea. Por ahí alguien que está en el Mediterráneo, meditando todo el día, tranquilo, se muere un infarto antes del que está todo el día trabajando, pero está orgulloso de lo que hizo. O sea, no sabemos cuál de los dos es mejor para la salud. No sabemos, no tenemos una asociación clara. Pero habría dos tendencias de bienestar o que podemos medir. La ciencia a veces puede medir cosas que son medibles. Bueno, en términos de memoria, lo que los científicos de la conducta o cognitivo llamamos memoria es diferente a lo que la gente no especialista llama memoria. Los científicos podemos medir cosas que sean medibles. Desde la ciencia tenemos dos tipos de bienestar. Pero con respecto al que podemos trabajar diariamente, desconectarse, es muy importante. Van a ser más felices si... La tecnología es fantástica, no le voy a decir a ustedes lo importante de la tecnología, lo nuevo de la tecnología. Mucha gente nos está viendo por Facebook, por las redes. Sergio es un champion de la tecnología, su jefe acá, o sea que todo el mundo trabaja en una empresa que tiene que ver con el conocimiento, con el potencial humano. No voy a hablar de tecnología.
sabe todo lo maravilloso. Lo que estoy diciendo es, ojo con la tecnología. Porque el multitasking nos hace menos eficientes y nos estresa. Kafka se sentaba en su escritorio y en un par de horas surgía un texto de un cuento que influenciaba la literatura. Imagínense a Kafka hoy, sentado con la laptop, el documento Word, el celular en el bolsillo, empieza el Word pero ve Facebook, Twitter, WhatsApp, 4 mensajes de WhatsApp, responde 4 mensajes de WhatsApp, a su vez, mientras está respondiendo entran 2 más, va al diario 1, al diario 2, al mail, un llamado. A la media hora, 1 hora, Kafka hoy estaría estresado y no hubiese escrito un renglón. Nos sentimos más productivos cuando estamos con todas estas cosas. Nos sentimos más productivos, pero somos menos productivos y nos estresamos más. Y además esto dispara conductas ansiosas, compulsivas y obsesivas. Hay gente que tiene más tendencia a tener conductas ansiosas, compulsivas y obsesivas, y esto es como nafta al fueguito. Así que empiecen a estar desconectados. Y los chicos sobre todo. Tenemos que volver a aburrirnos. Los momentos eureka, surgen cuando no hacemos nada. Y voy a hablar de un poco la neurociencia de la creatividad. Hay cursos de creatividad, hay libros de creatividad, y la verdad que son bastante creativos lo que hacen los cursos y los libros, porque no sabemos bien cómo surge la creatividad en el cerebro. Lo que sí sabemos bastante bien es qué factores predisponen a la creatividad. También sabemos, y esto es importante históricamente, en Grecia se pensaba que la creatividad provenía de las musas. En el Renacimiento se pensaba que una élite tenía como privilegio ser creativos. Hoy sabemos que todos podemos ser creativos. Una mujer del conurbano profundo que tiene unos pocos pesos y 5 hijos y tiene que alimentar con esos pocos pesos 5 hijos, una semana tiene que ser tan creativa como alguien que vende arte en Palermo. Va a tener más reconocimiento social la creatividad del que vende arte en Palermo, pero les aseguro que la mujer esta en el conurbano para hablar con poco dinero, hacer una comida para 5 hijos durante una semana, tiene que ser muy creativa. Todos tenemos el potencial creativos. Pero no sé si les pasó a ustedes. A mí me pasó, antes de estudiar cerebro, que yo pensaba que porque era yo, iba a tener suerte, antes de morirme algún día, iba a tener una idea genial. No sé si les pasó, pero no les va a pasar. A no ser que cumplan ciertos procesos previos que favorecen la creatividad. El primer proceso es preparación. Prepararse. De un tema o varios temas. En el caso de la mujer del conurbano, la comida, haber practicado muchas veces, tener experiencia en la comida. En mi caso, esta tarde tengo pacientes, van a venir pacientes complejos, que seguramente colegas han visto antes, visión doble, fiebre, debilidad muscular. ¿Qué tiene? Si yo no tuviera ya décadas de neurólogo, me recibí a los 23, tengo 48, yo tengo varios años de médico y neurólogo, si no tuviera preparación, no podía ni enfrentarme, porque el diagnóstico complejo de un síndrome neurológico que hay, o médico que hay miles, es un proceso creativo. A no ser que uno tenga fiebre, que es un síntoma, o dolor, el diagnóstico requiere creatividad, un diagnóstico médico complejo. Sobre todo de alguien que tiene síntomas que no son comunes, combinados. Si yo no tuviera años de médico, de preparación, o la mujer del conurbano no hubiese cocinado mucho tiempo antes, es imposible crear algo. Pero la preparación no es suficiente, porque yo voy a tener el paciente esta tarde con visión doble, con fiebre, con dolor muscular, con debilidad en la pierna, y no sé qué tiene. Por más que esté preparado, la preparación requiere años, en un tema o en varios. No sé qué tiene, porque si otros colegas no saben, ¿por qué voy a saber yo? Entonces decir, mire, déjeme los estudios, porque no sé qué tiene, déjeme los estudios que yo me voy a poner a pensar qué puede ser. Entonces, veo 10 pacientes, pero 9
cefalea, Parkinson, Alzheimer, accidente vascular, depresión, más o menos, pero este no lo sé. Tengo que empezar a pensar qué tiene. Tengo que incubar con ideas medios obsesivas sobre qué tiene. Tengo que llamar a un amigo de Estados Unidos y decir, che, tengo este paciente, tengo que hacer un Ateneo en Favalor la mañana con los neurólogos y decir, busquemos qué tiene estos casos, visión doble, fiebre, tengo que ir a la biblioteca o a internet, me tengo que poner obsesivo con un dilema. Es el segundo paso, incubación. Primer paso es preparación, requiere años. Segundo paso, incubación, es ponerse obsesivo acerca de una idea. No, esto no quiere decir ser obsesivo compulsivo, es no cumplir criterio de obsesivo compulsivo, sino ponerse obsesivo con un dilema. Que por otra cosa esto nos da bienestar, flow. Cuando uno está con... Imagínense que yo tengo que escribir a veces papers, columnas, y tengo una vida activa también de acción, de liderar grupos. Pero a veces tengo una tarea intelectual, y la verdad que no tengo ganas, pero tengo que hacerla. Y me molesta, estoy ansioso, no quiero, evito, y me siento mal. Y bueno, tengo que hacer porque me espera Entonces me pongo a hacerlo, y me concentro, y empiezo en estado de flow. Y eso es bienestar también. Otra cosa que nos da bienestar es estar enfocados haciendo algo que nos gusta. Pintar, escribir, hacer deporte, estar con la familia, pero concentrados. Empezamos en una etapa de flow. Bueno, eso es también la incubación. Cuando digo, ¿qué tiene este paciente? Me pongo a ver internet, hablo con colegas, me pongo apasionado. Estado de incubación. Igual no sale el diagnóstico. No sé qué tiene. Por más que preparé, que incube. Bueno, entonces, tengo una vida, me voy al gimnasio, voy a casa, me cambio al gimnasio, llego a casa, como con mis chicos, veo una película con mi mujer, charlamos, tomo una copa de vino. Al otro día me voy a dormir, al otro día me levanto y en la ducha tiene esto. Cuando no hacemos nada, el cerebro tiene un circuito, se llama Default Network, red en reposo, que procesa información de cuando adquirimos y estábamos atentos. O sea, fíjense la importancia de tener tiempo libre y estar relajado. Surgen los momentos de creatividad, de momentos ajá. Por eso Google le da a los empleados tiempo libre, no porque sean generosos, es porque saben, deben tener algún experto neurocientífico, que son gente ambiciosa los que trabajan ahí, obsesivos, y que esa parte la tienen. Ahora hay que darle tiempo libre porque seguramente cuando estén en la playa jugando al ping-pong van a estar pensando en algo para la empresa. De hecho, hay momentos de creatividad que están asociados con estos espacios libres. Procesos para la creatividad, preparación requiere años, incubación, estar pensando algo obsesivamente, no ser obsesivo, sino pensar un dilema obsesivamente, relajarse. Además, después hay que verificar. El proceso de verificación es si lo que uno creó sirve para algo o no, si el diagnóstico es correcto o no. Para crear hay que estar un poco loco, además. No mucho, pero un poco loco. Y estar preparado para equivocarse. Y esto es muy importante porque en las empresas se estigmatiza el error, causa de burnout también. Equivóquense, hay que equivocarse. Hay que aceptar. El que no se equivoca... Steve Jobs se equivocó muchas veces antes del iPhone. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Hay que equivocarse. Sin embargo, la familia, la escuela, el trabajo, la sociedad estigmatiza el error. Hay que estar preparado para equivocarse. Nadie ha creado algo importante sin equivocarse. Y además hay que generar un contexto creativo. ¿Cuál es la diferencia entre la universidad número 1 del mundo, número 2, las primeras 10 y las últimas? Las paredes son iguales. Los suéteres de los profesores son iguales. Las computadoras son iguales. El contexto, de 10 personas en Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, 10 quieren cambiar el mundo. Y de 10 personas en la última universidad del mundo, nadie quiere cambiar el mundo. Alguna quiere un laburito, otra el título. El contexto. El contexto es muy importante. Todo esto fue a raíz de que necesitamos relajarnos para que surjan las ideas. No trabajando todo el día, no contestando mail, no estando en acción todo el día, nos va a llevar a una estrategia exitosa, que es lo primero que dije, que uno tiene la falsa idea de que trabajando mucho y haciendo cosas permanentemente nos lleva eso al éxito. Eso es una falsa idea, es un sesgo que tenemos. Y permítanme ahí enganchar. ¿Vamos bien con la charla o cambiamos de tema, si no podemos hablar de otro tema? Permítanme enganchar de cómo decidimos los humanos. Los seres humanos
No tenemos tiempo de racionalizar los pros y las contras de cada decisión. Para tener una decisión racional, para decidir racionalmente, lógicamente, analíticamente, necesitamos dos recursos. El primero, recursos cognitivos. Y les dije, y los repito, que los recursos cognitivos de los seres humanos son limitados. ¿Quieren saber cómo se agota un recurso cognitivo? Volvemos al celular este. Fin de semana en su casa, relajados, se ponen en la cama, en el sofá, agarran el celular, van a descansar y empiezan a chequear WhatsApp, Twitter, Facebook, Diario 1, email, Diario 2, un librito que se ve acá. A la media hora están ansiosos, estresados, agotados. Una depresión de recursos cognitivos. Multitasking, además. No estamos preparados para dividir la atención. Mandar un texto manejando tiene la misma incidencia de chocar que manejar levemente alcoholizado. Y en Inglaterra está prohibido esto. Como saben, que mandar un texto manejando produce la misma incidencia de chocar que manejar levemente alcoholizado, prohibieron mandar texto mientras se maneja. Pero no prohibieron hablar por manos libres, que produce igual. Porque no es la mano, es la atención que se divide. Nos guste o no, hablar por manos libres produce la misma incidencia de choque que manejar levemente alcoholizado. Y es lo que hacemos todo el día en la vida, dividimos la atención. Error, hay que concentrarnos. Un cerebro atento es un cerebro feliz. Un cerebro con bienestar. Concentrado en esto. ¿Les guste o no mi charla? Estamos acá. Si alguno de ustedes piensa que está escuchándome y además puede responder un mensaje, alguna de las dos cosas la va a hacer mal. O las dos, posiblemente. No va a escuchar lo que digo, no va a entender lo que digo, y por ahí se equivoca en el mensaje y se lo manda a otro. Así que, para tomar una decisión lógica, racional, deliberada, necesitamos recursos cognitivos. Y los recursos cognitivos son ilimitados. Son limitados. El otro factor que necesitamos para una decisión lógica, racional, deliberada, es el porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción. Y en la vida no tenemos un porcentaje de riesgo cuando nos casamos con alguien. ¿Qué porcentaje de riesgo de divorciarnos o qué porcentaje de beneficio? O sea, que por suerte, en miles de años de evolución, nuestro cerebro desarrolló un sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte del tiempo, que no necesita de los recursos cognitivos, ni del porcentaje de éxito y riesgo de cada opción. Y el sistema que desarrolló el cerebro en miles de años para tomar decisiones y que usamos la mayor parte del tiempo es automático. Decidimos en forma automática, no consciente, guiado por la emoción del momento, también por emociones previas, por aprendizajes previos, por experiencias previas, en un contexto que cambia permanentemente. Así decidimos los seres humanos. Por eso otro tema, otra charla, es la inútil comparación entre la computadora y el cerebro. Y Singularity, todo, no va a pasar eso, es otra charla. Porque el cerebro tiene una capacidad de adaptarse al contexto, que es de intuición, que ni la más sofisticada computadora hoy puede hacerlo. La computadora es mejor para unos temas, el cerebro es mejor para otros temas, se viene lo que vamos a hablar ahora con tecnología, interfase cerebro-computadora. Pero eso es otra charla. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Acá no gastamos energía. El día que aprendimos, cuando éramos chicos, que 2 más 2 es 4, gastamos un poco de recursos cognitivos, pero después ya no gastamos. 7 por 5, digo 4, sí, ahí necesitamos recursos cognitivos. No podríamos vivir, porque la vida es tomar decisiones. Yo ahora puedo mirar a Sergio, lo puedo mirar a ella, puedo pensar qué dije para no repetirlo, puedo pensar en el tiempo que me falta para terminar. La vida es tomar decisiones, no podría vivir racionalizando porque me agotaría, no tendría recursos cognitivos, sería ineficiente y además no tendría datos para tomar una decisión racional. ¿Qué digo? No tengo el porcentaje de éxito y de riesgo de lo que voy a decir va a tener impacto en ustedes. No tengo. Entonces tengo que actuar intuitivamente, viendo las caras, de forma automática, viendo el contexto, que no se vaya, si se va todo el mundo ya empiezo a frenar. 2 más 2, 4, no hay recursos cognitivos, así vivimos. Cuando manejamos, la primera vez que manejamos, estamos atentos y no chocábamos. Ahora cuando llegamos a casa a veces o en la ruta incluso, ¿no les pasa que van manejando? ¿Cómo avancé 500 metros o 1 kilómetro y estaba pensando en la música, en otro tema y no choqué? Bueno, el primer día que manejaban, si hacían eso, chocaban. Con el tiempo se forman esquemas mentales motores que nos permiten hacer otras tareas y vivir automáticamente. Esto es más fácil de aceptar, o cuando comemos.
Estamos comiendo, el primer día que éramos chicos, aprendimos a comer, estamos concentrados en el tenedor, pero luego, ahora comemos y hablamos, y hay un esquema mental motor. Esto es más fácil de entender que los esquemas mentales ideológicos o cognitivos. Lo mismo que pasa como los esquemas mentales motores para manejar, para comer, pasa a nivel de cómo vemos el mundo. A medida que vamos creciendo, nuestra historia de vida, en mi caso, haber tenido 16 años en la época de Alfonsín con la democracia, haber sido provinciano, venir a Buenos Aires, ha creado un esquema mental en mi vida que me permite ver el mundo con mi esquema mental, con mi sesgo. Y muchas veces no puedo salir de ese sesgo. Tengo que hacer un esfuerzo, porque automáticamente vivo en ese sesgo. Y veo el mundo no como es, sino de acuerdo a mi sesgo, a mis esquemas mentales. Y esto es muy importante para las políticas públicas, para las políticas de la empresa, para todo lo que hacemos. Porque muchas políticas públicas o de empresas están basadas en que los seres humanos somos racionales, lógicos, y que analizamos las opciones racionalmente. Y no es así. Por eso fallan muchas empresas y políticas públicas. Porque se cree que el ser humano decide racionalmente. Y hoy sabemos que nosotros decidimos automáticamente. Que nuestra historia de vida forma esquemas mentales de los que es difícil salir en forma automática. Y que comprendemos el mundo como nuestro cerebro y nuestra historia nos permiten, no como el mundo es. Y que los demás influyen en cómo sentimos, pensamos y decidimos. Somos seres sociales. Es más, ¿por qué el cerebro humano es diferente al de otras especies? ¿Qué pasó en la evolución? Porque genéticamente somos bastante similares a algunos primates. Y tenemos circuitos anatómicos que son similares. El circuito del olfato, del miedo, de la memoria, son bastante similares en otras especies. Es decir, si tenemos mismos circuitos cerebrales y el misma o similar composición genética, ¿qué nos hizo humanos? Bueno, la capacidad de vivir en grupos complejos fue clave. Somos seres sociales, que es otra cosa que nos da bienestar. Tener vínculos humanos profundos. No importa la cantidad, sino tener vínculos humanos profundos. Un estudio en Harvard de décadas siguió chiquitos hasta que eran adultos, de diferentes estatus social, y vio que ni la fama, ni el poder, ni el dinero después de cierto nivel nos da bienestar. Lo que sí nos da bienestar es tener vínculos humanos fuertes. No importa la cantidad, pero tener vínculos humanos fuertes. Somos seres sociales. Es más, hoy sabemos que sentirnos solos crónicamente es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y la obesidad. Sentirnos solos crónicamente nos mata. Uno puede vivir acompañado y sentirse solo, uno puede vivir solo y sentirse acompañado. No pasa por vivir acompañado solo, pasa por tener vínculos humanos. Ahora, dígame un médico que le haya preguntado a ustedes si se sienten solos. Les mide el colesterol, que está bien, les mide la tensión arterial, pero es muy importante lo social. Y lo social influye. La gente que nos rodea, los compañeros de trabajo, los compañeros de barrio, los compañeros de deporte, los diarios que leemos, los noticieros que vemos, los periodistas que seguimos influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Es más, nosotros leemos los diarios que buscamos porque coincide con lo que pensamos nosotros. Porque nosotros vamos por el mundo, básicamente con estos sesgos, desechando la información que no coincide con lo que pensamos. Con este esquema mental ideológico que tenemos, que no solo es motor como comer o manejar, sino de cómo vemos el mundo, vamos por la vida desechando lo que no coincide con esto y buscando información que coincide con lo que pensamos previamente. Por eso, para entender al otro, se llama empatía, es un proceso fundamental para la empresa, para el país, para nosotros. Y la empatía es un proceso cerebral que nos permite imaginar qué siente el otro y sentir la alegría o el dolor del otro. Pero eso requiere un esfuerzo, porque en el modo automático nosotros tendemos a buscar datos y personas y hechos que coincidan con lo que nuestro cerebro ya piensa, con nuestros sesgos. Hay un sesgo de confirmación, que es este. Vamos buscando por la vida cosas que confirmen lo que pensamos previamente. Tenemos que salir de ahí muchas veces, requiere un esfuerzo. Un sesgo de optimismo, somos mucho más optimistas de lo que deberíamos. De hecho, los depresivos tienen un realismo depresivo. Así vivimos.
Y así vivimos en el trabajo también. Vivimos automáticamente, pensando que automáticamente que tenemos que trabajar porque nos va a ir bien. Y a veces tenemos que reflexionar. Buscar tiempo libre, tener contacto humano, estar desconectados, pensar que estar relajados nos puede ayudar a estar más creativos. Así que yo creo que viene una etapa donde la sociedad va a tener que conocer estos temas. Lo que sabe la ciencia del bienestar, de cómo tomamos decisiones, del estrés, de la depresión, de la ansiedad. Lamentablemente en una charla no podemos abordar todos los temas, esto da para un curso, pero yo creo que va a aumentar el bienestar en la empresa, va a aumentar la creatividad. Si uno toma en cuenta que dormir es importante, tener un buen sueño es clave, que hacer deportes es importante. El deporte genera nuevas conexiones neuronales. En un experimento en personas de 65 años o más, este hipocampo que le nombré, que es un caballito de mar que está en la base del cerebro, que es donde está la memoria, donde los primeros años se procesa la memoria episódica, que es el dónde y cuándo. Yo hoy desayuné en mi casa con mi hijo Pedrito porque no fue al colegio. Entonces, me acuerdo, ¿dónde? En mi casa. ¿Con quién? Con Pedrito, esta mañana. ¿Dónde y cuándo? Está en el hipocampo esa información. En 2 meses va a estar en el hipocampo. En 10 años, si yo recuerdo eso, no va a estar más en el hipocampo. El hipocampo es una área de la base del cerebro donde se consolida la información por un tiempo. Esa área, que es bilateral, después de los 65 años se desgasta 1% anualmente. O sea, se reduce 1% anualmente. Agarraron a gente mayor de 65 años que era toda sedentaria. A la mitad le dijeron caminen regularmente por semana. A la otra mitad sigan siendo sedentarios. Los que caminaban no tenían reducción del hipocampo. O sea, el ejercicio físico, caminar, genera nuevas conexiones. Además es un buen ansiolítico. Es el mejor ansiolítico. Mejor antidepresivo. Comer bien también impacta en la salud mental. Fruta, verdura, pescado. Vida social. Reaccionar ante la realidad de una manera inteligente. Nosotros no podemos modificar la realidad. Lo que sí podemos es reevaluar la realidad. La manera en que pensamos determina la manera en que sentimos. Si yo siento ahora que lo estoy aburriendo a mi amigo Sergio y que hablé de temas que él no esperaba y que es un fracaso la charla, me voy a sentir mal. Si yo siento ahora que le gusta la charla a mi amigo Sergio, que hablé de temas que no se esperaba pero que le gustaron y que ustedes estaban encantados, me voy a sentir bien. Y yo nunca voy a saber qué opina Sergio realmente, aunque me diga que estuve bien, y qué opinan ustedes. Entonces lo que voy a hacer es pensar que estuve bárbaro y me voy a sentir bien. La manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y hoy sabemos que cambiar la manera que pensamos puede cambiar la manera que sentimos. O sea, no podemos cambiar la realidad, pero sí cómo reevaluamos la realidad, que es una manera eficaz para el estrés. Podemos estar en el Caribe y reevaluar mal la realidad y estar tóxicos. Podemos estar en el medio del caos de Buenos Aires, viendo la parte positiva o la mitad llena del vaso y sentirnos bien. La manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y hoy podemos cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Todo esto es clave para el bienestar, para combatir el burnout. Ejercicio físico, vida social, cambiar el trabajo, considerar cambiar el trabajo cuando uno ya no lo motiva más, o hablar con los superiores, pero necesitamos estar motivados, y muchas veces es eso también. Comer bien, concentrarnos en el presente. Yo sugiero meditación mindfulness es muy bueno porque es una rama del budismo que la ciencia comprobó que hace bien, no solo para tratar con otras terapéuticas las enfermedades como ansiedad y estrés, sino para el bienestar. Mindfulness es básicamente concentrarse en el presente sin juzgar. Y empiezan a aparecer pensamientos y uno los deja ir. Eso produce, yo tengo en el celular, una de las pocas cosas que uso del celular es mi app de mindfulness. Estoy en cualquier lado, no necesito irme al Caribe para... En mi oficina, caos total, vamos a hacer mindfulness. Me concentro en el presente y no juzgo. Requiere cierto entrenamiento, pero nos da un bienestar enorme. Es gratis. Es muy importante, pero hay que hacerlo siempre. Esto es como el ejercicio, hay que hacerlo siempre. No es que uno hace mindfulness una semana y después... Es una manera de vivir. Que hoy la ciencia está comprobando que impacta en el bienestar. Quizás en la India lo sabían hace años, pero lo que estoy diciendo yo es que hay evidencia científica de cómo esto cambia el cerebro y cómo mejora el bienestar. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? Le voy a invitar a Sergio.
si me acompaña para discutir un poco su visión, y me gusta este cartel y podemos hablar de los temas que ustedes pusieron ahí. Bueno, muchas gracias. Ahora me estresaste. Vamos para el medio. Me quedé con una cosa que me parece interesante, que aplica a todos. Si hay algo que todos tenemos es el sueño y cómo manejamos el sueño. Algunos consejos concretos, porque yo estoy convencido, es más, tengo la pulserita esta que te mide las pulsaciones y el sueño, y a veces me estreso porque veo que la semana que estoy estresado empiezo a dormir menos, pero aparte, viste que te lleva todo el log de sueño y bajo de las 7:30, que yo veo que 7:30, 8 es lo que necesito, a 6, y consejos prácticos para el sueño, o sea, más allá de la recomendación. Bueno, sí, voy a dar consejos prácticos, por suerte hay. Se llama higiene del sueño. Ahora voy a nombrar, pero quiero hacer ya que te interesó el tema y me parece que es interesante. Si interesa el resto, ¿no? Pero creo que es un tema común para todos. Un tema clave. Dormir es fundamental en la vida. Uno duerme 1/3 de la vida. O sea, si nosotros vivimos 90 años, vamos a estar 30 durmiendo. ¿Para qué dormimos? No sabemos bien. Hay algunas funciones que tenemos claro. Por ejemplo, consolida la memoria. Por eso a veces incluso soñamos con personas que vimos el día anterior, porque el sueño se consolida la memoria, es como se filtra información y se va consolidando la memoria. De hecho, dormir bien impacta en las funciones cognitivas. O sea, primera función que sabemos bastante bien es que el sueño consolida la memoria. Segunda función, modula la respuesta inmune. Si yo los vacuno a todos ustedes, doy una vacuna, a la mitad las molesto para los próximos meses con el sueño, los llamo cada 3 horas de la noche, no duermen, lo hago no dormir, y la mitad duerme bien, va a aprender mejor la vacuna en los que duermen bien. O sea, el sueño modula la respuesta inmune y modula la respuesta hormonal. Seguramente tiene más funciones, porque si dormimos 1/3 de nuestra vida, hay más funciones, pero las que tenemos claras son más o menos esas. Dormir bien es clave. Es clave para el día siguiente y es clave para proteger el cerebro. ¿Se entiende? O sea, si uno duerme mal, al otro día va a estar más irritable, con mal humor, con menos concentración, menos memoria. O sea, el sueño es clave para el bienestar del día siguiente. Pero si uno duerme crónicamente mal, esto puede traer cambios cerebrales a largo plazo. Así que el sueño es clave para el día siguiente, pero si uno duerme mal crónicamente puede tener efectos en la biología del cerebro. Hay muchas causas de insomnio, yendo a la pregunta de Sergio. La depresión puede ser una causa de insomnio. O sea que el no poder dormir puede ser una causa de depresión. Hay que evaluar si uno además está triste, está angustiado, tiene disminución de la libido, se siente culpable, tiene dolores inespecíficos, tiene menos apetito o más apetito, está menos interesado en los demás, más irritable, le cuesta tomar decisiones, etcétera, etcétera. Puede ser depresión. Y el insomnio puede ser parte de la depresión. También la ansiedad produce, estar muy ansioso produce insomnio. Hay otras enfermedades, no quiero hablar de enfermedades. O sea, primero hay que tener en cuenta que el sueño puede ser como la fiebre, puede ser un síntoma de una condición médica. Eso es un poco lo que quería decir. Pero si uno por ahí no tiene ninguna condición médica y no duerme, porque a veces es la etapa de la vida y demás, voy a las preguntas, habiendo dicho esto, voy a la pregunta concreta de Sergio, de qué podemos hacer para intentar dormir. Primero, se lo voy a contar con mi consultorio. Viene una persona y me dice, Facundo, no duermo. Ah, contame. Y mirá, me voy a la cama y miro televisión, tengo una tremenda televisión, estoy con el celular, veo Twitter, tomé una bebida con cafeína, y es difícil que duerma así. Porque la televisión, el cerebro la interpreta como luz, y luz para el cerebro es día. Y lo mismo que la pantalla del celular o del iPad. Además de la luz, que es algo automático, por ahí en Twitter vemos que alguien que no nos gusta políticamente está mejor en la encuesta y nos amargamos. O nuestra prima que no bancamos está disfrutando Miami y nosotros somos unos miserables. Y nos preocupamos. O chequeamos un mail de alguien del laburo que nos dice una cosa que no nos gusta. Y nos preocupamos.
Entonces, el iPad, el celular e incluso la televisión afectan el sueño, porque es la luz más las preocupaciones y rumiaciones que nos ocurren inconscientemente. En Neurociencias Favaloro trabajan 200 personas, en la universidad 500 y en INECO también 200. Entonces, si yo chequeo un mail que me puede mandar cualquiera y que algo que no me gusta o que alguien renuncia o alguien que se va a vivir a Estados Unidos porque se decidió y me manda a las 12 de la noche, y yo no voy a dormir fan porque me voy a quedar pensando en el mail que... Así que no se lleven la oficina a la cama. La cama es para dormir y tener sexo. No beban algo con cafeína horas antes. No beban algo con cafeína. No hagan mucho deporte excesivo antes de dormir. Que el cuarto esté prolijo, que esté ordenado. Eso es muy importante para generar un ambiente de bienestar, de confort. No comer mucho a la noche. Comer mucho, estar pipón, puede complicar el sueño. Son medidas de higiene de sueño. O sea, comer poco a la noche, no tomar cafeína, nada de cafeína, ni café, ni colas, ni nada. No hacer ejercicio fuerte antes de la noche. Si uno tiene ganas de ver televisión, sentado en el living. Si uno tiene ganas de leer un libro, sentado en el living. Ahora uno me dice, bueno, yo leo un libro y duermo. Bueno, entonces no pasa nada, pero tenés suerte porque puede complicarte en unos años. Pero yo estoy hablando para gente que no tiene ningún problema médico, pero por ahí no puede dormir una temporada. Y bueno, porque se lleva a la oficina o las preocupaciones a la cama. La cama es para dormir y tener sexo. Así que hay medidas de higiene del sueño que uno puede hacer y relajarse también. Otro tema es mindfulness, si uno no puede dormir. Estamos hablando de la persona que no tiene ninguna depresión grave, ningún trastorno médico grave y no puede dormir por estrés de la semana, lo que sea. Bueno, todo lo que le dije. No tomar Coca-Cola o cafeína horas antes de dormir, o mate. No comer mucho, no hacer mucho ejercicio antes de ir a dormir. Y no llevarse la oficina a la cama. Sin celular, sin televisión, sin iPad, incluso con un libro en la cama. E incluso meditar un poco, mindfulness, puede relajarnos. Si uno hace eso, si no tiene ningún problema médico que cause la insomnio como un síntoma, uno va a mejorar. Y confort, que esté muy ordenada la habitación, que sea cálida el lugar y demás, es muy importante. ¿Contesté la pregunta? Sí. Alcohol tampoco, obviamente. Mucho alcohol nos parece que nos ayuda, pero nos complica el sueño el alcohol. Gracias. Sí, y ansioso. Mucha Pregunto gente para ansiosa. todos, para los que están, si el bruxismo tiene una base neurológica. Sí, tiene una base claramente neurológica, neuropsiquiátrica, porque mucha gente con ansiedad tiene bruxismo y claramente el tratamiento es neurológico, es con medicación o inclusive alguna terapia que usan las mujeres para la estética, pero es claramente un trastorno neuropsiquiátrico y hay que verlo como tal y tratarlo como tal. Dijiste una palabra que se me ocurrió ahora, medicación. Sí. Y te cuento, es muy personal esto, pero te lo cuento Sí. porque por ahí le pasa mucho. O sea, digamos, todos tenemos etapas mejores y mejores, pero en la vida, en mi divorcio, yo estaba complicado. Sí, sí. Fue probablemente la única que yo duermo como un tronco. Yo no tengo problema, me caigo, yo me desmayo. Ahora no podía dormir. Y te digo, hablando con un psicólogo en esa época, me dijo, no, bancatela, no tomes nada para dormir. O sea, vos estás bien, bancatela. ¿Qué opinás de la medicación para esas cosas? Porque es como su solución. Nuestra sociedad resuelve con pastillas muchas cosas, ¿no? Sí, es un tema. Bueno, lo mismo opino, lo voy a cambiar de tema para que comprendan mi pensamiento. El déficit de atención con hiperactividad en los chicos. Hay un debate, en Estados Unidos, en los congresos de psiquiatría, hay gente que trata a los médicos como si fueran policía de la SS porque diagnostican. Digamos, existe el trastorno. Inclusive, hereditariamente es más importante la penetración genética y hereditaria que muchas otras enfermedades médicas. Ahora, ¿hay sobrediagnóstico de la ADHD? Sí. Muchos chicos que no tienen son diagnosticados y son tratados. ¿Hay subdiagnóstico? Sí. Hay mucha gente que tiene la condición y no está diagnosticada. Hay una cosa que exista, que se pueda diagnosticar, y otra cosa es que mucha gente lo use mal, el diagnóstico. Lo mismo pasa en la medicación. Si uno tiene una depresión importante, un trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de conducta severos, la medicación puede ayudar. Pero sí hay que estar con un buen diagnóstico
y usarla de acuerdo a la evidencia científica internacional. Eso no quiere decir que mucha gente que esté sobremedicada por algo que no tiene y que se use mucho más la medicación. La medicación, la ciencia como la medicina, en un momento, que yo hablo de esto porque para mí la educación tiene que tomar este camino, la medicina en un momento tomó a la ciencia. Hoy damos por descontado que tenemos un bicho, una infección tal y tenemos un antibiótico para eso, o hay evidencia científica, o tenemos hipertensión y hay drogas antihipertensivas. Hoy damos por descontado eso. Pero en un momento la medicina no tiene nada de ciencia, hace 200 años. En un momento la medicina tomó a la ciencia y hoy sabemos eso. Y hay evidencia científica de las cosas que hacen bien y mal. La medicación para los trastornos mentales, si hay un buen diagnóstico y ese diagnóstico tiene evidencia internacional que esa medicación mejora, hay que usarla. Ahora, el problema es que muchas veces hay sobrediagnóstico, o hay mal diagnóstico, o se sobreusa la medicación. Es otro tema, es otra discusión. Así que pienso que la medicación no está mal ni bien, tiene que ser usada por especialistas que conozcan bien la patología y que conozcan bien la evidencia internacional del uso, o científica, del uso de esa medicación en la patología. Ahora, ¿hay sobreuso? Sí. Y la Argentina es uno de los países que más sobremedicado está. Claro, los psicofármacos, la Argentina per cápita creo que... Terrible. Y yo no creo que seamos más locos que el promedio, creo que hay una costumbre y una relajación en eso, ¿no? Totalmente. Me gustó eso, no creo que seamos más locos que... El contexto influye en las sociedades, que es otro mecanismo, otra cosa de bienestar que no comenté. Países con alto índice de corrupción, de injusticia y demás influye en el bienestar. O sea, hay un bienestar que es un poco uno lo puede lograr, pero también el contexto influye en el bienestar. Así que todo lo que nos pasa, la crisis del 2001, las crisis económicas, la alta corrupción, la injusticia que a veces vivimos en este país, como en otros, influye claramente en el bienestar del individuo. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué evidencia científica tenemos sobre el impacto en el bienestar de la actividad comunitaria, social, sin fines de lucro? Muy bueno. Les conté que había un sistema de recompensa en el cerebro, ¿se acuerdan? Que se activaba con la cocaína, con la hamburguesa con queso, cuando uno gana dinero, cuando uno tiene estatus social. Ese sistema de placer, de recompensa, se activa con el altruismo. Cuando uno dona dinero, cuando uno hace el bien, cuando uno es altruista, es feliz. El altruismo genera bienestar en el cerebro, en la persona. Y los seres humanos tenemos dos tipos de altruismo. Uno que compartimos con otras especies. Ustedes, si van a YouTube ahora, ponen en YouTube un gorila, zoológico de Chicago y Chico, van a ver un gorila que salva a un chiquito que se cayó en la jaula en el zoológico de Chicago. El gorila, o la especie gorila como nosotros, somos altruistas de lo que vemos. Si vemos a un chiquito que se está ahogando en un río, a una señora, nosotros intentamos naturalmente ayudarlo. O si se inunda a alguien o una zona inundada, en lo que vemos somos altruistas. Es una condición que compartimos con otras especies. Los seres humanos, además, tenemos una capacidad altruista para lo que no vemos, que eso nos diferencia de otras especies. La gente que hizo la escuela pública en la Argentina, yo le dije que en mi vida la mayor herramienta, el mayor arma que tuve es la educación. Sin embargo, la educación que yo recibí pública la pensó una generación que no vio a mi generación ni a muchos. ¿No? La especie humana tiene un altruismo de lo que no ve. Y eso nos diferencia de otras especies. O sea, hay dos tipos de altruismo. Uno del que vemos, de inmediato, que compartimos con otras especies. Y otro de lo que no vemos. Nosotros podemos ser, como humanos, podemos ser altruistas de algo que no vemos. Que a veces usamos pocos en la Argentina. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las inundaciones. Inundación en la Argentina, todo el mundo es bueno en lo que ve. Mandamos comida, sobre todo los sectores más desposeídos donan más que los más ricos. Hay un amigo mío en Berkeley que estudia, cuanto más uno tiene se hace menos humano a veces. More money, less human. Pongan en New York Times, Berkeley, van a ver toda la investigación de este pibe. Y eso me pasó a mí cuando yo estaba en Salto, era presidente del centro estudiante, se inundó Entre Ríos, no sé qué, fui a pedir comida y los sectores más vulnerables me daban más que los sectores más pudientes. Entonces, confirma un poco la teoría de este amigo de Berkeley, que estudia cuando uno cuando hay inundación, los argentinos somos buenos en mandar comida, que está bien abrazarnos, que está bien tener humanismo. Por ahí hacemos un bote con las ramas del árbol y ayudamos. En eso somos buenos.
y decimos, los suecos son menos emocionales que nosotros. Sí, pero los suecos tienen un altruismo del que no ven. Son menos corruptos, hacen más infraestructura y no pasan las inundaciones que pasan acá. Entonces, yo quiero invitarlos a pensar que hay un altruismo de lo que vemos, que es lo inmediato, que es lo que nos pasa ahora. Tenemos 30% de pobres, malnutrición, desnutrición, etc. Hay que ocuparse de lo urgente. Pero también tenemos que ocuparnos, es altruista pensar en mejor educación, mejor salud pública, invertir en lo humano. Yo quiero decirles que hay que invertir en lo humano y luego viene lo duro, no al revés como nos cuentan los economistas de la vida, que invertir en lo duro y después si tenemos tiempo y plata, invertir en lo humano. Hay que invertir en el ser humano, en el potencial humano y después va a pasar todo. Dicen que el altruismo es la forma más avanzada del egoísmo, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que la madre de Teresa Calcuta debe haber sido la persona más feliz del mundo, porque estaba dando permanentemente. En el fondo, uno ayuda y se hace bien. El altruismo es una forma de hacerse bien. Yo te digo una anécdota, y más de uno acá habrá compartido. Estamos haciendo un programa, muchos programas que hacemos nosotros pro bono, entre paréntesis aprovecho de los que están viendo y todo el tiempo que logramos poner vale mucho y lo recompenso. Yo estuve en la cárcel, en la unidad 48, que fui con un grupo de chicos, por ahí alguno está acá que vino conmigo. Terminamos en la parte de mayor seguridad, mitad convictos por asesinato, mitad convictos por robo violento. Toda una mañana con ellos, 4 horas de cómo conseguir trabajo. Y yo fui en realidad para acompañar, para que no esté solo la gente y mostrar que el compromiso no es solo de los que van, sino que como institución lo tenemos. Pero salí tan contento. Feliz. O sea, dije, bueno, por ahí ayudé a uno para que no tenga que robar ahora cuando sale, un poquitito, enseñándole cómo conseguir trabajo. Y la verdad que me duró 15 días, todavía me dura. Totalmente. Sí, o sea, creo que son cosas importantes. Y ser médico, los médicos, hoy como rector de Favaloro me sorprende los chicos que quieren ser médicos en un país que los médicos en general están mal pagos, que no están reconocidos socialmente, que trabajan, que tienen estrés. Y ser médico es una cosa que uno se brinda por el otro permanentemente, ayuda, y es una felicidad, el consultorio es una felicidad total para el médico que puede ayudar. Ser altruista nos hace bien y libera dopamina, que es activa el sistema de recompensa cerebral. Así que, mire, podemos ayudar y podemos sentirnos bien ayudando. ¿Preguntas? Sí. Facundo. ¿Sí? Bueno, yo soy psicólogo Ojo, en esta empresa de ojo tecnología. que psicólogo. Así que... Así que sos mi Steve Jobs, digamos. Gracias. 2 en 1. La primera relacionada con estrés. Sí. ¿Se sale solo o cómo se sale? Muy buena pregunta, gracias. Y la segunda, Sí. espera que aprovecho, si no Sergio no me deja. La segunda por ahí ya es para los dos. Y Le llamamos el mudito, Andrés, para que sepa. Y es en relación a la evolución de la ciencia con la tecnología y el cerebro que no cambió en miles de años. ¿Vos creés que la tecnología va a ser más productivo al cerebro o la química? Excelente pregunta, gracias. Las dos. Porque me llevan a 2 áreas que no he hablado y me parecen importantes. La primera es cómo se sale. Para eso es importante educar. Uno de mis roles cuando volví a la Argentina en el 2001 fue educar a la sociedad en estos temas, porque acá había paradigmas que no eran los de las neurociencias modernas, que yo había aprendido en Estados Unidos, en Inglaterra y demás, y yo quería que la sociedad argentina vea y compare y vea lo que pasa en el mundo, o sea que educar. Educar a la sociedad es rol, aparte de los científicos y los médicos, los que nos educamos en un sistema público, tenemos la obligación de devolver a la sociedad algo. Y educando, yo todos los días en mis redes pongo, y tiene que haber muchas más personas que hagan eso, porque educar a la sociedad es importante, porque en temas de salud mental, de cerebro y de neurociencia. Porque las enfermedades del cerebro son muy prevalentes, son la principal causa de discapacidad. Si la persona no sabe a dónde ir, o qué hacer, o qué tiene la ciencia moderna para ofrecer, es un problema. Entonces, primero, educación es muy importante a la sociedad. Segundo, a nivel más específico, personal, el paciente tiene que darse cuenta, aceptar esto. Si no, por más que haya un equipo bueno de profesionales, si el paciente no acepta esto, es difícil. El otro punto es en la familia o los compañeros de trabajo, que al conocer esto pueden detectar que la persona, aunque no se reconozca como tal, está estresada, está irritable o está cansada o está menos productiva o que algo pasa. O sea, el entorno, al saber esto, el entorno laboral, la familia, puede ver signos de alarma y consultar. O sea que hay 2 mecanismos, que el paciente reconozca esto porque se educó, se entera que esto, y que aparte que hay tratamiento, por eso es importante educar,
Y más en una sociedad como la Argentina, donde no había tanta experiencia en estos temas, cómo la ciencia puede ayudar a estos temas. Por ejemplo, relacionado con como me decía Sergio, la medicación y demás. Bueno, miren, si hay una cosa que ayudó a la neurociencia moderna es a entender la ansiedad. La ansiedad no es un problema de la infancia, es un problema biológico, donde los circuitos... Yo le dije al principio de la charla que básicamente lo que hicimos como especie es huir del peligro y buscar el placer. Para huir del peligro hay que detectarlo. Nosotros somos buenos en detectar el peligro. Por ejemplo, en reconocer una cara, nosotros somos muy buenos. En menos de 120 milisegundos reconocemos una cara. Nosotros hicimos un experimento en Chile, justamente con los mapuches, hace años, donde pusimos chilenos mapuches y chilenos no mapuches, le medíamos la actividad cerebral con el electroencefalograma, le mostramos caras de mapuches y chilenos no mapuches, y el cerebro reconocía antes que la persona sea consciente, si la cara pertenecía a su etnia o no en menos de un parpadeo, menos de 120 milisegundos. Antes que la persona sea consciente, el cerebro ya reconocía si la persona era de su etnia o no, y si era de su etnia lo asociaba con algo positivo, amor y paz, si no era con algo negativo, odio y guerra. Antes que sea consciente la persona. De hecho, esta charla ya está decidida si les gusta o no antes, por cómo yo entré. Si yo entré y les caí mal, van a tener un bias para que no les guste esta charla aunque diga genialidades. Y si yo lo hago acordar a su pediatra o les caí bien, va a haber un bias a que le guste esta charla aunque diga pavadas. Igual la vamos a terminar, ya estamos terminando, pero uno decide antes que sea consciente. Detectar el peligro requiere un mecanismo cerebral. Y está bien, eso es una ansiedad normal. Ahora, la ansiedad patológica es cuando detectamos peligro donde no hay. Yo puedo pensar ahora, los favaloros me van a echar, ya veo que tanto joder me van a echar, pero... Te tomamos en acción. Pero es una ansiedad patológica, veo peligro donde no hay. La ansiedad patológica, que es una causa de psicopatología frecuente, y que acá debe haber varios, por frecuencia, no porque leo la mente, por prevalencia. La ansiedad patológica, que es una de las causas de psicopatología más frecuentes, es detectar peligro y miedo donde no hay, amenaza. Si uno va por la calle, en una zona oscura y peligrosa de San Pablo, de Buenos Aires, y le ponen un arma acá, y es un asalto, dame todo, es una zona esquina tal, hay justo un camión blanco pasó, tocó bocina, uno va a tener cambios corporales, va a tener aumento de la tensión arterial, redistribución de la sangre para correr, para huir, dilatación de pupilas, taquicardia. Eso es miedo. O sea, el miedo es el cambio corporal. Después uno siente el miedo. Pero hay una amenaza real. Hay un flaco con un chumbo atrás. A la semana de ese episodio, pasó ese episodio, a la semana uno va caminando por la misma vereda, pasa un camión blanco, toca bocina y uno tiene una descarga como si tuviera el revólver acá, pero no pasa nada. Eso es ansiedad. No hay amenaza, pero uno tiene la misma descarga. La ansiedad es normal, detectar peligro donde no hay, pero a veces uno detecta peligro, pero a veces uno detecta peligro donde no hay. Como el auto, cuando estamos con la alarma y a veces vamos por la calle y digo, no lo están robando, ¿por qué suena la alarma? Cuando la alarma detecta peligro, no hay. Esa es la ansiedad patológica. Así que, el primer punto es, hay que educar a la sociedad de que esto existe, de que la ciencia avanzó en detectar y que la ciencia puede ofrecer tratamientos basados en la racionalidad de entender el fenómeno. En la Argentina venimos trabajando en eso, pero hay que entender que estos fenómenos de ansiedad, por ejemplo, tienen un mecanismo biológico y que hay primero que existen, que hay síntomas, educar. Segundo, educar a la sociedad, también a profesionales, a clínicos. Segundo, que hay tratamientos basados en esto. Por ejemplo, si uno tiene miedo a manejar, uno tiene fobia a manejar en la Panamericana. ¿Saben qué hacemos ahora en el tratamiento moderno? Llevarlo a la Panamericana a manejar. Porque uno se habitúa. Uno tiene miedo a volar. Subámoslo. El 30% de la gente tiene fobia a volar. Fíjense, no podemos, basado en la ciencia moderna, exponerlo, habituarlo a que la gente... Porque yo me siento ahora acá y hay un contacto entre la silla y mi cuerpo. Lo siento. Como ustedes lo sintieron cuando se sentaron. Pero ahora ustedes no sienten, ahora se los dije, pero sienten. Pero usted se habituó el cuerpo
a la silla. Bueno, cuando uno tiene fobia a volar, que es un tipo de ansiedad, la fobia, lo que hay que hacer es llevarlo a un simulador de vuelos, a lo que sea, y habituarlo, porque eso desaparece. Entonces, educar a la sociedad, a los profesionales que no son especialistas en el cerebro, de que esto tiene una explicación científica y que hay modalidades científicas para tratarlo. No depende de cosas más tiene que ver con la filosofía. Segundo punto. Tecnológicas usando realidad virtual. Bueno, segundo punto que tiene que ver con esto que vos me planteabas, que es interesante. Uno ve a veces un profesor de Singularity University que dice, en el 2029 va a haber una singularidad y la inteligencia artificial va a superar al cerebro humano. Eso no va a pasar. Y muchos repiten eso. Es otra charla. Yo estoy escribiendo un artículo de eso para un diario local, porque he escuchado a varias gente inteligente que dice esas cosas, no tiene idea cómo funciona el cerebro. Yo veo que el debate entre la inteligencia artificial, la computadora y el cerebro es inútil, porque la inteligencia artificial y la computadora son mejores que el cerebro para muchas cosas, procesar datos, velocidad de procesamiento, almacenamiento de datos, pero el cerebro es mucho mejor en la intuición, en la adaptación al contexto, en la experiencia previa, en la sabiduría. El futuro que veo es interfase cerebro-computador. Aristóteles decía, somos más que la suma de nuestras partes. Yo creo que hay que agregarle una parte ahora al cuerpo humano, que es la interfase con las máquinas. Nosotros vamos a navegar en Google con lo que pensamos, pensándolo, vamos a poder hacer cosas que parecen ciencia ficción. Hoy, por ejemplo, hay posibilidad de mandar ciertos pensamientos por Wi-Fi, con tecnología, ¿no? Esto no es ciencia ficción. Hoy se pueden leer, por ejemplo, una persona cuadriplégica, sin movilidad de los miembros, puede pensar, quiero mover el brazo derecho, no puede moverlo, porque la parte cognitiva la tiene intacta. Se pone en una grilla de electrodos que registra lo que produce ese pensamiento, el pensamiento de mover un brazo, aunque no lo puede hacer porque está paralizado, está cuadripléjico, pero son personas que tienen problemas quizás en el tronco cerebral, donde la parte cognitiva está intacta, pero no pueden movilizar los miembros por décadas. La persona dice, voy a mover un brazo. Piensa, pero no puede hacerlo. Una grilla de electrodos detecta los cambios eléctricos que ese pensamiento y no otro produce. Otro pensamiento produce otro cambio eléctrico. Ese pensamiento de mover un brazo produce un patrón de pensamiento específico que se puede detectar con electrodos, decodificar con software, activar un brazo robótico y con la fuerza del pensamiento mover ese brazo robótico. Hoy pasa esto. Maravilloso. Si usted tiene un familiar o un paciente con un problema neurológico, aplauden la ciencia del cerebro, porque hay que saber mucho para entender que un pensamiento puede activar de una manera un circuito neuronal y no otro, detectarlo eso y demás. Ahora, ¿qué pasa si esto se usa en el futuro para las guerras, para leer la mente y hackear la mente del adversario? ¿Podemos descartar de eso? No, hoy no lo podemos descartar. Que las guerras futuras sean hackeando las mentes, no lo podemos descartar. Antes hubiese dicho delirio, hoy no pasa, pero entonces, ahí también donde yo veo que ustedes como sociedad van a tener que conocer de la ciencia de la mente, porque más allá de que es prevalente la enfermedad del cerebro y que nos afecta a nosotros, a la familia o a alguien en el trabajo, que todos tenemos cerebro y queremos saber cómo decidimos, cómo creamos, cómo memorizamos, también la ciencia del cerebro, la neurociencia está produciendo dilemas morales y éticos que no lo vamos a poder resolver nosotros en el laboratorio. La sociedad va a tener que decir, che, ¿qué hacemos con esto? Hoy podemos leer ciertas imágenes de los sueños. Con electrodos durante el sueño se puede ver qué soñó una persona. Por ejemplo, Sergio es un amigo mío que está en Nueva York investigando reconocimiento de caras. Como les dije, nosotros básicamente lo que hicimos como especie es huir del peligro y buscar el placer. Por eso, aunque el cerebro trabaja en red, hay un circuito específico para reconocer caras, que reconocemos antes de que seamos conscientes, como le expliqué. Ese circuito, que se llama circuito occipito temporal, que involucra una área del cerebro que se llama giro fusiforme, es un circuito bastante clave en el reconocimiento de caras. Entonces, yo miro tu cara,
Sergio es un neurocientífico en Nueva York que no te conoce ni te conoce a vos. ¿Cómo es tu nombre? Ludmila y Leandro. Yo miro la cara de Ludmila y se activa este circuito, occipito temporal, y miro la cara de Leandro y también se activa este circuito, pero diferente porque la cara de él tiene rasgos faciales diferentes al de ella. O sea, se activa el mismo circuito cerebral pero en forma diferente porque son dos caras pero son diferentes. Entonces se activa el mismo circuito pero con diferente intensidad, para ponerlo de una manera. En el laboratorio de acá de INECO registran la actividad cerebral con electroencefalografía de mi cerebro cuando yo vi la cara de Ludmila y de Leandro. Lo registran, lo guardan y se lo mandan por mail a Sergio, que está en Nueva York, que no lo conoce, ni a Leandro ni a Ludmila, nunca los vio en su vida. Sergio es un científico que está en Nueva York, recibe el mail del laboratorio nuestro con los dos attachments del registro eléctrico de mi cerebro cuando vi la cara de él y de él. Él nunca vio la cara de él ni la cara de ella. Abre el attachment y puede reconstruir la cara de él, aún sin haberla vista nunca, con el patrón eléctrico que le mandó mi equipo y la cara de ella. Eso pasa hoy. ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces, el interés de la neurociencia es, primero, que es muy prevalente la enfermedad y que no es solo Alzheimer, traumatismo de cráneo, epilepsia, autismo, es ansiedad, adicción, estrés, insomnio. Es muy prevalente, nos afecta al entorno familiar. Todos tenemos interés en el cerebro, pero además la ciencia del cerebro, que trata de ayudar a la medicina, está produciendo dilemas morales y éticos que nos van a pedir a todos que nos involucremos como sociedad para ver qué hacemos con estos avances. Para terminar, si tenés que decir... Estoy sin recursos cognitivos ya. Te vi cansado, no quiero estresarte. Para terminar, tengo que decir 3 cosas. Para un poco la iniciativa nuestra es cómo vivir mejor siendo realmente humanos, o sea, entendiendo que el futuro de las empresas no pasa por la productividad como la entendíamos, sino por una visión mucho más amplia. De todo lo que hablamos, tenés que decir, llévense estos 3 porque estos 3 son los que hacen la diferencia. Y puede ser 4. Una sola cosa. Tenemos que invertir en el potencial humano. Puede haber crecimiento económico a nivel personal, de país, pero no puede haber, el crecimiento económico no impacta en el potencial humano solamente. Tenemos que invertir en el potencial humano, en el bienestar, en la potencialidad cognitiva, en el trabajo en equipo, en grupo. Después podemos hablar de la psicología del equipo, le digo 3 cosas, porque acá se habla tanto del equipo que un día podemos discutir la psicología del equipo. La inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las partes. Y hay varios factores que predicen el éxito de un equipo. El primero, que los miembros del equipo tengan alto nivel de empatía. Si un equipo tiene sus miembros con alto nivel de empatía, hay más posibilidad de que ese equipo sea exitoso. Algo que no les dije. Si un equipo funciona bien, tiene una dinámica positiva, va a funcionar bien para diferentes tareas. Por ejemplo, nosotros hicimos INECO con un grupo de locos cuando yo renuncié a Fleni, éramos 8 o 9, y nos fue bien, en términos no económicos, sino porque la ciencia, sino en términos de una cultura nueva de ciencia en el país, de ciencia neurocientífica. Si hubiésemos hecho un restaurante con ese equipo, no hubiese ido bien. O sea, los equipos que funcionan bien para algo, funcionan bien para otras cosas. Y los equipos que funcionan mal, yo tuve equipos que fracasamos muchas veces, y si los equipos que funcionan mal para algo, funcionan mal para otras cosas. Así que cuando tengo un equipo que funciona mal, disuélvanlo, pero cuando tengo un equipo que funcione bien, cuídenlo, porque que se vaya un integrante puede ser letal. ¿Qué predice el éxito del equipo? 3 cosas. Alta empatía de los miembros del equipo. Segundo, que haya varias voces dominantes. Tiene que haber un líder. El líder tiene que imaginar el futuro. No hay liderazgo sin imaginar el futuro, sin tomar riesgos, sin manejar el equipo, representar el equipo, pero tiene que haber varias voces dominantes. Y el tercer factor que predice, además de alta empatía y de varias voces dominantes, el éxito de un equipo es la presencia de mujeres en los equipos. Que acá en Accenture lo hacen muy bien. Somos muy exitosos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Facu. Gracias. Un placer. Siempre querríamos tenerlo más, pero... Sí, no tengo más recursos cognitivos.